Prosiguiendo entonces, vamos a la unidad 2 del curso de diseño experimental y esta vez vamos a ver el diseño en bloques. En esta unidad aspiramos a cumplir con el diseño en bloques completos al azar, el análisis de varianza, comparación de medias y tratamientos y efecto de bloque, el diseño en cuadro latino y el diseño en cuadro greco-latino. Entonces, iniciamos conceptualizando qué es el diseño en bloques completos al azar. Entonces, es muy importante mencionar desde el inicio que cuando se quiere comparar ciertos tratamientos o estudiar el efecto de un factor, es deseable, es recomendable que las diferencias se deban principalmente al factor que nosotros nos interesa estudiar y no se deba esos efectos a otros factores que no se consideren en el estudio. Cuando esto ocurre y existen otros factores que no se controlan o que se unifican para hacer la comparación, nuestras conclusiones que llegamos al final pueden ser afectadas y no pueden ser las verdaderas. Entonces, a estos factores adicionales, al factor de interés que se incorporan de manera explícita en el experimento, se llama factores de bloque. Entonces, esto tiene la particularidad que no se incluyen en el experimento, sino que son un medio para poder estudiar el factor que a nosotros nos interesa estudiar o el factor de interés. Entonces, los factores de bloque entran en el estudio de una manera secundaria. Es decir, en conclusión, que un factor en bloque se puede estudiar un solo factor porque es nuestro factor de interés. Entonces, se utiliza la sigla DBSA o diseños de bloques completamente aleatorizados. En un diseño de bloques completamente aleatorizados se consideran tres fuentes de variabilidad: el factor tratamiento, el factor de bloque y el error aleatorio. Se denomina completo porque el nombre del diseño se debe a que en cada bloque están insertos todos los tratamientos, se prueban todos los tratamientos, es decir, los bloques se encuentran completos. Y la aleatorización se realiza en cada bloque. A diferencia del diseño completamente aleatorizado, que era en todos los tratamientos se ha aleatorizado, aquí la aleatorización se hace en cada bloque. El modelo estadístico que se utiliza para el diseño de bloques completamente al azar es una medición cualquiera que corresponde al tratamiento I y al bloque J. Mu representa la media global, tau representa el efecto del tratamiento I, y I o alfa representa el efecto del bloque más el error experimental atribuible a la medición que corresponde al tratamiento I y al bloque J. Los supuestos de este modelo se suponen que se distribuyen de una manera normal con media cero y varianza constante y que los datos son independientes entre sí. Esto es muy importante que se nombre de esta manera. N significa una distribución normal, media cero y varianza constante. Y además que los datos son independientes entre sí. Las hipótesis que se prueban en un diseño de bloques completamente aleatorizados es la hipótesis nula, en donde se menciona que la media 1 es igual a la media 2, a la media 3 y así sucesivamente, y la hipótesis alterna que al menos una media es diferente en todas las observaciones realizadas, o que todos los tratamientos son iguales o que al menos un tratamiento es diferente. Para el análisis de varianza, la hipótesis, para probar la hipótesis, se prueba con un análisis de varianza, que tienen dos fuentes de variabilidad, que son el tratamiento, los bloques y el total. Entonces, lo que nos interesa a nosotros determinar es la fuente de variabilidad originada por los tratamientos y la fuente de variabilidad originada por los bloques. De igual forma, como en el diseño completamente aleatorizado, realizo las
cálculo de la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados de tratamientos, la suma de cuadrados del bloque y la suma de cuadrados del error. Y en caso, solamente en caso de encontrar una diferencia o un rechazo a la hipótesis nula y una aceptación de la hipótesis alterna, utilizo una comparación de medias para el diseño de bloques completamente aleatorizado. Entonces, en este caso podemos utilizar la diferencia mínima significativa. Entonces tomamos en cuenta el número de bloques, número de grados de libertad, el cuadrado medio del error y los tratamientos dentro, o el número de tratamientos dentro del bloque. Esto es un diseño de bloques completamente aleatorizado. También tenemos el diseño en cuadro latino. En el diseño en cuadro latino, a diferencia del anterior, se controlan dos factores de bloque y se estudia un factor de tratamiento. Por lo que se tienen 4 fuentes de variabilidad que pueden afectar la respuesta observada. ¿Cuáles son? Son los tratamientos, el factor del bloque 1, que en este caso serían las columnas, y el factor del bloque 2, que serían los renglones. Se denomina latino porque se tiene la restricción que los 3 factores se prueban en la misma cantidad de niveles. Y es latino porque se utiliza letras latinas para denotar a los tratamientos, sean A, B, C, D, K. La K son números de tratamientos a comparar y los que tienen los niveles cada uno. El modelo estadístico para un diseño en cuadro latino es la observación del tratamiento I en el nivel J del factor renglón y en el nivel L del factor columna. Y quedaría la media más el efecto del tratamiento más el efecto del bloque, en este caso de la columna, en el efecto del renglón y más el efecto del error aleatorio. Y el análisis de varianza vería dado entonces por el efecto que las fuentes de variabilidad serían por los tratamientos, los renglones, las columnas y el error. Para lo cual se hace la variabilidad total presente, se calcula, se puede descomponer en suma de cuadrados de tratamientos, suma de cuadrados del bloque 1, del suma de cuadrado del bloque 2 y la suma de cuadrado del error aleatorio. Y tenemos una forma de aleatorizar un cuadro latino. Entonces se debe tomar en cuenta que la regla fundamental es que cada letra debe aparecer una vez en cada renglón y en cada columna, como ustedes ven aquí. Por ejemplo, aquí tenemos A, B, C, D, A, B, C, D, B, C, D, A. Entonces no se repite. Y pueden también haber otro tipo de arreglos para un cuadro latino. Entonces, la estrategia de selección que se recomienda sería: se construye el cuadro latino, el más sencillo, se aleatoriza el orden de los renglones o columnas y se aleatoriza el orden de las columnas. Y por último, los tratamientos a comparar se asignan en forma aleatoria a las letras latinas. El cuadro latino tiene 2 restricciones: a la aleatorización, que se deben a 2 factores de bloqueo. Es decir, que el momento de que se corre el experimento no hay ningún margen de aleatorización. Se puede correr ya sea por columna o se puede correr por renglón o por fila, de acuerdo a la conveniencia del investigador. Lo que no se puede hacer es hacer todas las pruebas de un tratamiento, luego todas las pruebas del otro y sucesivamente, puesto que se puede introducir un ruido adicional y aumentar el error experimental. Y luego tenemos el cuadrado greco-latino. En el cuadrado greco-latino se controlan 3 factores de bloqueo, además del factor de tratamientos. Y se llama greco-latino porque los 4 factores involucrados se prueban en la misma cantidad de niveles. Se utilizan letras latinas para denotar a los tratamientos y letras griegas para nombrar a los niveles del tercer factor en bloque. Cada letra, latina o griega, debe aparecer solamente una vez en cada renglón y en cada columna. Entonces, y cada par de letras solamente aparecen una vez en todo el arreglo. El modelo estadístico que se sigue es YIJLM, que es la observación o respuesta que se encuentra en el tratamiento I
en el renglón J, en la columna L y en la letra griega correspondiente, cualquiera de ellas. Esta es la media. TI es el efecto debido al tratamiento I. Gamma I es el efecto debido al bloque J. Delta L representa el efecto de la columna L y se puede decir que mu representa el efecto de la letra griega en los niveles del tercer factor del bloque. Y IJLM representa el error aleatorio atribuible a cualquiera de las observaciones. Entonces, no se debe confundir las letras griegas del modelo que representan el efecto con las letras griegas del diseño experimental. Por eso es que a veces se utilizan las letras A, la T para tratamientos, la B para bloques de columnas, la B para bloques de filas, etc. La variabilidad total en este diseño se observa por la suma de cuadrados tratamientos, la suma de cuadrados del bloque 1, la suma de cuadrados del bloque 2 y la suma de cuadrados del bloque 3 más la suma de cuadrados del error experimental. En donde las sumas del cuadrado del bloque 1, del bloque 2 y del bloque 3 miden la variabilidad debida a los factores del renglón, de la columna y de las letras griegas respectivamente. Para los números de tratamiento, los grados de libertad correspondientes a cada nivel. Entonces, aquí tenemos un típico ejemplo de cómo es un diseño en cuadro greco-latino. Aquí tenemos los renglones en números arábigos, aquí tenemos las letras latinas A, B, C, D, y tenemos las letras griegas. Delta, beta, gamma, alfa, epsilon, etc. Y el diseño de la ANOVA para el greco-latino, como seguimos el libro de Gutiérrez, lo menciona, va a ser de acuerdo a los grados de libertad, donde tenemos la fuente de variabilidad que van a ser los tratamientos en letras latinas, el factor de bloque en renglones, el factor de bloque en columnas, el factor de bloque 3 en letras griegas, el error aleatorio y el total. Y con esto hemos visto los diseños experimentales en bloques. Entonces, esto es lo que quería manifestarles sobre los diseños experimentales en bloques. Diseños completamente aleatorizados en bloques, diseños completos, diseños en cuadro latino y diseño en cuadro greco-latino. También hay diseños en bloques incompleto que también lo vamos a revisar.